Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto poderme comunicar como cada 8 días a través de las redes sociales que han sido y son un instrumento muy importante en medio de esta situación especial. Hoy hablaré de dos temas. El primero se refiere a la problemática de la transformación del INE, del Instituto Nacional Electoral en México, en el marco de la perspectiva de la sucesión presidencial del año 2024. Y en segundo lugar, pensando en las tareas político-electorales que se avecinan, quiero hacer una propuesta de un curso en línea que vamos a organizar probablemente hacia mediados de agosto, y en donde hoy voy a plantear algunos elementos que son los que tendríamos que estar discutiendo para poder actualizar nuestras formas de trabajo, nuestra estrategia, nuestras tácticas. En lo que se refiere al primer punto, las responsabilidades futuras del Instituto Nacional Electoral son muy relevantes. A finales de agosto de este año deberá aprobar el registro de nuevos partidos políticos nacionales y definir el presupuesto para todas las organizaciones políticas registradas, que supone un monto total de 17.400 millones de pesos. Entre agosto y septiembre de este año debe nombrar a integrantes de órganos político-electorales locales, mejor conocidos como OPLES, en 18 entidades federativas. Aprobará calendarios y convenios en 32 estados y los lineamientos para la posible reelección de legisladores federales, además de actualizar el padrón electoral nacional. Tendrá el INE que organizar satisfactoriamente las elecciones del año 2021, el posible refrendo del mandato de Andrés Manuel López Obrador en 2022, las elecciones locales del 2022 y 2023 y la sucesión presidencial del 2024. Del total de 11, 4 consejeros dejaron de serlo por su conclusión de responsabilidad. Para sustituirlos, la Cámara de Diputados nombró a 7 personas integrantes de un comité técnico de evaluación, mismo que inició sus actividades, que fueron suspendidas por la contingencia que representó la pandemia del coronavirus. En el comité técnico de evaluación resultaron obvias las filias y las fobias políticas de sus integrantes. Sus trabajos se mantuvieron en la opacidad. Fue hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se publicaran las calificaciones de las y los candidatos y candidatas y los videos de las entrevistas que el comité técnico, procedió a hacer. Antes los había mantenido ocultos. El modelo de consejeros ciudadanos del INE, supuestamente independientes y apartidistas, hay que decirlo, es una simulación. Así ha sido casi siempre, con la sola excepción del Consejo General que sustituyó al desaparecido Instituto Federal Electoral en 1994-96, en el que participaron José Agustín Ortiz Pinchetti y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros. Con muy pocas excepciones, en la historia política de nuestro país han quedado consignadas las participaciones electorales
a través de varios partidos de exconsejeros, entre comillas, ciudadanos, que mostraron al paso del tiempo su verdadera identidad política. El INE ha tenido una historia de claroscuros. Sin duda, su actuación ha servido al avance de la democracia, pero también se ha significado por su polémica participación en episodios grotescos de la defraudación electoral, por el sesgo en sus determinaciones y por haber posibilitado la impunidad en múltiples tropelías. Quizá por ello, de ser una de las instituciones más respetadas por la ciudadanía, ha perdido prestigio y respetabilidad. Parte del deterioro de su imagen deviene del abultado presupuesto que, entre otros rubros, se destinan a exorbitantes salarios, beneficios y prerrogativas de los consejeros y de una enorme cauda de funcionarios. Los recursos públicos destinados a organizar elecciones en nuestro país son de los más altos del mundo, sin que eso signifique que no haya trampas ni resultados fuertemente impugnados. Durante la prevalencia del régimen neoliberal, fueron el PRI y el PAN los que hegemonizaron la integración del Consejo General del INE a través del nombramiento de consejeros afines. La presencia de la izquierda en ese órgano fue marginal y simbólica. Fueron los partidos de la derecha los que determinaron el sentido de las más importantes determinaciones. Con frecuencia, sin rubor alguno, avalaron todo tipo de atrocidades. Así, durante varios sexenios, y en complicidad con los gobernadores en turno, fueron controlando también a los OPLES, o sea, los órganos político-electorales locales, para garantizar en las entidades federativas los intereses del grupo gobernante en turno. Eso explica, por ejemplo, que en algunos estados como Puebla, Chiapas o Oaxaca se hayan registrado, sin cubrir realmente los rigurosos requisitos para ello, partidos locales. Lo mismo puede decirse de los tribunales estatales electorales cuando había, y en gran medida con la integración a lo largo de los años del Tribunal Electoral Federal. Así fue como se validó, por ejemplo, el fraude electoral en la elección presidencial del año 2006, o como se dejaron impunes las triquiñuelas de los amigos de Fox, del Pemex Gate o de las tarjetas Monex. La obra del gobierno de la Cuarta Transformación ha encontrado resistencias en algunos enclaves del antiguo régimen neoliberal. Se trata de algunos reductos administrativos e instituciones en donde se han refugiado algunos sobrevivientes panistas o priistas, producto de una herencia indeseada. Tales personajes fueron dejados en diversos cargos de duración transeccional, en algunas instancias de gobierno o en organismos supuestamente autónomos. Esos actores políticos, defendidos por algunos representantes de la excomentocracia, articulan un discurso supuestamente defensor de conquistas democráticas o de equilibrio de poderes, pero en realidad defienden lo que les resta de influencia en sus cotos de poder para seguir manteniendo la prevalencia de sus intereses. No defienden al INE, se defienden a sí mismos. Por todo lo anterior, resultó contraproducente que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en donde tiene mayoría a través de su voto ponderado Morena, haya facultado a un recién creado Comité Técnico de Evaluación, en el cual a su interior se conformó un bloque conservador mayoritario que actuó de manera facciosa,
cometió una serie de irregularidades violando el principio de igualdad de oportunidades, el de certeza jurídica, actuó con dolo y sesgo en la etapa de las entrevistas, mantuvo en la opacidad parte del procedimiento hasta que el Tribunal Electoral las candidatas y evitó la paridad de género en la composición final del conjunto del Consejo General del INE, cuestión que se hubiera podido en lugar de dos quintetas de hombres y dos quintetas de mujeres, se hubiera aprobado, como se propuso, 3 quintetas de mujeres y 1 de hombres, para equilibrar el género en el Consejo General. El bloque conservador del Comité Técnico de Evaluación filtró mediáticamente alguna de la información sin antes de ello informar a la Junta de Coordinación Política y denostó a varias candidatas y candidatos por supuestos nexos políticos, pero hizo caso omiso de la vinculación explícita y confesa con consejeros en funciones, partidos políticos del viejo régimen o cómplices y perpetradores de irregularidades electorales. De las 20 propuestas hechas llegar primero a los medios de comunicación y luego a la Junta de Coordinación Política, 16 de ellas y ellos han sido y son personajes con filia priista o panista y con fobia hacia las fuerzas progresistas. Tienen y han tenido nexos con consejeros electorales adictos al viejo régimen. Otros, en sus entidades federativas de origen, han convalidado o defendido diversas infamias políticas y atropellos a la voluntad popular. Disfrazados en su perfil académico y en una falsa independencia partidista de llegar a ocupar el cargo en el INE, asegurarían la continuidad e incluso la profundización de los vicios antidemocráticos prevalecientes en ese instituto. Y claro está, no serían árbitros, sino parte militante en las competencias políticas por venir. Estamos frente a una operación política continuista del conservadurismo. Los defensores de que en lo esencial todo siga igual en el INE y que únicamente haya un cambio de personas, argumentan que los triunfos reconocidos a las fuerzas progresistas democráticas y de izquierda se debieron al profesionalismo e imparcialidad de las sucesivas autoridades encargadas de velar por las normas democráticas, cuando en realidad esos triunfos se obtuvieron incluso en oposición a los designios de consejeros que en muchas ocasiones acataron las consignas de sus jefes políticos. Los voceros oficiosos de las fuerzas derrotadas en el 2018 nos quieren vender la idea de que el actual INE es una instancia dechada de los más altos estándares de excelencia profesional y virtudes republicanas, cuando a lo largo de los últimos años hemos tenido que litigar y combatir por perniciosas muchas de sus resoluciones. Por eso resulta absurdo que el Comité Técnico de Evaluación desechara y excluyera de las quintetas a perfiles que obtuvieron altas calificaciones y que ostentan méritos incuestionables, desechados con base en apreciaciones subjetivas derivadas de entrevistas amañadas. Aunque quedaron claras las filias políticas de algunos de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, por ejemplo, de José Roldán, panista propuesto por el CIDE, quien, como prueba evidente, firmó la controversia constitucional contra la ley que creó la Guardia Nacional. Esa es la verdadera composición de la comisión técnica. Para imponer sus propuestas, el bloque conservador del Comité Técnico contó con la guerra sucia
orquestada en varios medios de comunicación y a través de las redes sociales. La campaña difamatoria comenzó desde la agencia noticiosa de oscuro financiamiento llamada Latinus en contra de John Ackerman. Acto seguido, se promovieron hashtags para que renunciara a su responsabilidad, para desgastarlo y disminuirle el peso e influencia a sus opiniones. Posteriormente, se puso en funcionamiento el hashtag Yo defiendo al INE en las redes sociales, destinado a influir en la designación de los 4 nuevos consejeros electorales y específicamente de que no fueran personas cercanas o simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Bajo la promoción de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se difundieron algunos hashtags como Ackerman renuncia, INE sin cuates, INE autónomo o fuera Ackerman del comité. Desde febrero del 2020 se habilitó otro hashtag, Tú por México, que en su página web menciona ser un sitio en construcción con su cuenta de Twitter, @Tú por México, así como en Facebook y en Instagram. Se editorializaron a favor o en contra los perfiles de los aspirantes realizados o bajo el nombre del usuario Claudia Lesprón, supuesta investigadora, una cuenta que también fue creada en febrero de 2020. Claudia Lesprón se presentó como maestra en Derecho Constitucional, Elecciones, Democracia y Derechos Humanos, preocupada por el futuro de México. Este hashtag estuvo dirigido principalmente al comité de evaluación, pidió la salida de John Ackerman hasta volverlo trend topic. Una de las candidatas objetivo de su campaña fue Diana Talavera por su cercanía con Morena. Hay que mencionar que de entre los usuarios destacados que han utilizado Yo defiendo al INE se encuentran Gustavo de Hoyos, Guadalupe Acosta Naranjo, Felipe Calderón y Marco Levario, entre otros. Una guerra sucia con objetivos aviesos. No deja de ser paradójico que fueran las mujeres del bloque conservador del comité técnico las que se opusieran beligerantemente a que fuesen 3 quintetas de mujeres las que se aprobaran, y todo para bloquear las posibilidades de que Diana Talavera, la que sacó la más alta calificación en el examen, fuera propuesta. Esto es un ejemplo de la sociedad patriarcal y de la cultura machista que todavía prevalece. Falta sororidad y congruencia. Y todo lo anterior se confirma con la resolución de hoy del Tribunal Electoral Federal, que turnó a la CONAPRED y a la Comisión Especial de Atención a Víctimas el caso de Diana Talavera por violencia política de género. Otro ejemplo de incoherencias beligerantes nos lo ofrece el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien acusa de golpistas a quienes reclaman democracia y transparencia. Vaya desmesura de Muñoz Ledo, quien con del tamaño del mundo que posee, se volvió un francotirador político resentido por no haber podido concretar su ambición de seguir ostentando la presidencia de la mesa directiva de la Cámara. Ledo se convirtió ya en un adversario del proyecto de la Cuarta Transformación, objetivamente aliado de la derecha conservadora. Es una barbaridad llamar golpistas a quienes demandan que el INE deje de ser un coto de poder del PRI y del PAN. No es sorpresa que Muñoz Ledo abdique de sus flexibles convicciones democráticas y regrese a sus más turbios orígenes del año 1975,
cuando él, siendo presidente del PRI, orquestó el robo electoral de la gubernatura de Nayarit a Alejandro Gascón Mercado. Compañeras, compañeros, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a periodo extraordinario de sesiones para mañana, miércoles 22 de julio. Incluye en el orden del día la votación que debe ser por mayoría calificada para elegir a 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE. Previamente, la Junta de Coordinación Política deberá aprobar la propuesta que se llevaría al Pleno. Lo más probable es que inicialmente se presente la propuesta que incluya a las y los candidatos y candidatas menos cuestionados, o también que para lograr el voto calificado se le conceda a la derecha un lugar de los 4. Veremos si las fuerzas opositoras de la derecha no se aferran a querer imponer a toda costa a sus personeros. El periodo ordinario de sesiones podría complicarse aún más con otros posibles temas, aunque como no se agendaron, ya se estaría facilitando el desarrollo del periodo, pero si no hay acuerdo, entonces el asunto se tendría que turnar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confiamos en que a pesar de todas las triquiñuelas, la Cámara de Diputados pueda hacer los mejores nombramientos posibles y que el INE empiece a cambiar para ser una verdadera institución democrática, confiable, imparcial, transparente, que no derroche tantos recursos y que evite los fraudes electorales. Ahora bien, tenemos que entender que para ganar elecciones no solo se requiere un buen árbitro, sino una buena estrategia. Al respecto, hemos platicado con nuestro querido amigo Jaime Durán Barba en referente a su cátedra de estrategia política sobre el nuevo poder en la George Washington University, que nos habla de la sociedad del siglo XX que estaba impulsada por burocracias y grandes corporaciones, en donde la gente común tenía roles pequeños, estandarizados, controlados por los medios, en base a estructuras jerarquizadas y las sociedades intermedias. Hemos platicado con él para poder, junto con él y otros muchos especialistas, preparar un taller seminario que pueda desarrollarse más o menos a mediados de agosto. Ya les explicaremos la mecánica de inscripción, es a través de las redes sociales, pero lo que se trata es de prepararnos mejor sobre estrategia electoral para que no consideremos esto como un evento aislado, sino explicarlo como resultado de un cambio profundo que se está operando en el mundo, y no solo de una campaña, para entender que la comunicación política en la actualidad ya es una acumulación de hechos que tienen fuerza si son coherentes y que la estrategia los ordena en una dirección. Tenemos que evaluar que si vamos a enviar un mensaje, se debe considerar a los receptores del mismo, tomando en cuenta que somos seres sociales, que nuestros comportamientos y creencias están conectados con los grupos que nos rodean, que respondemos a incentivos sociales y que las historias se vuelven virales cuando muchas personas las difunden entre sus círculos de conocidos y comparten contenidos. Antes sabíamos más o menos lo que la gente decía, ahora también sabemos lo que... Entonces hay que estudiar cómo funcionan actualmente los grupos horizontales. Después del surgimiento del Internet en general,
Ahora la política se comporta de manera diferente, es más multifactorial. En gran parte, hay que decirlo, se ha banalizado. Se comporta más como si fuese un espectáculo y es necesario recordar que ninguna campaña es igual a otra. Ya lo hemos dicho, el fenómeno del 2018 no se va a repetir tal cual. Es necesario entender que desde hace ya algunos años se hizo vigente una nueva forma de hacer política y que esta situación se va a profundizar en la era posterior a la pandemia de la enfermedad del COVID. La acumulación política, ya lo dijimos, la comunicación política, es una acumulación de hechos que tienen fuerzas y son coherentes. La estrategia los ordena y les da dirección. Tenemos que aprender a hacer estrategia. Somos, como ya lo dijimos, seres sociales. Nuestros comportamientos y creencias están conectados con los grupos que nos rodean. Respondemos a incentivos sociales. Queremos, entre comillas, caer bien a nuestro entorno y fortalecer los lazos que nos unen con él. Las historias se vuelven virales cuando muchas personas las difunden entre sus círculos de conocidos y comparten contenidos. La nueva forma de la campaña parte de la relación directa con otras personas, sin control de los medios y autoridades tradicionales. Es horizontal y moviliza, pues integra activamente al militante. No pretende crear consignas que se repitan, sino soltar memes, valga la expresión, meme drops, a través de imágenes o frases diseñadas para tener vida propia. La nueva política implica asumir que el nuevo poder es una corriente hecha por muchos, abierta y participativa. No pretende concentrarse, sino reproducirse y canalizarse. Su fuerza está o radica en el creciente deseo de la gente de ir más allá del consumo pasivo de ideas y bienes. Existen muchos ejemplos de lo anterior. Las manifestaciones autoconvocadas en Chile y Líbano son un ejemplo. La actual protesta por la muerte de George Floyd en Estados Unidos o el hackathon de aplicaciones espaciales de la NASA o el Airbnb como una comunidad creativa integrada por miles de personas conectadas. Eso no existía antes. Ahora tenemos que entender cómo ha evolucionado el mundo para poder influir en él. En la situación actual se vive una crisis de representación que abarca a las sociedades intermedias y instituciones. Existe un descalabro de lo político y un fortalecimiento de las comunidades horizontales. En el mundo está cambiando el poder en todos sus aspectos. Han crecido las insólitas protestas políticas, una transformación compleja impulsada por la tensión entre dos fuerzas distintas, el viejo régimen y el nuevo poder. El nuevo poder adquiere más fuerza por la creciente capacidad y deseo de la gente de compartir mensajes, de tomar el contenido elaborado por otros y compartirlo o bien moldearlo, adaptando contenidos existentes. Tal es el caso, por ejemplo, de los TikToks, produciendo un nuevo mensaje o una nueva imagen. Los nuevos modelos de poder se integran en la vida cotidiana de las personas. Se está forjando un nuevo conjunto de valores y creencias. La gente siente y piensa su vida de manera distinta. Se basa en la participación, en hacer visibles los beneficios de la acción colectiva y otorgándose un sentido de poder. Se vienen más
en torno a la colaboración y se difunde cada vez más que se puede el buen vivir sin la intermediación de las élites dirigentes o las estructuras tradicionales. Aquí se pone el énfasis en el derecho a participar. Los autores nos hablan de construir lo que ellos llaman una multitud de poder. Para ello recomiendan las siguientes cuestiones: enfocarse en un sector o grupo determinado, ubicar a los conectores conectados, es decir, a las personas que comparten una visión del mundo, están interconectados y pueden influir. La multitud a la que se quiere llegar no es plana ni uniforme, por ende el mensaje debe ser coherente y diverso. Se debe construir una marca adecuada para lo que se pretende comunicar: el nombre, la estética y la voz. Con reglas flexibles, generar un sentido de comunidad y participación, activar a los integrantes, crear una idea de pertenencia y la filosofía del movimiento. Todo lo anterior contrasta con los moldes de la vieja política, que concibe a la marca como un registro reconocido. Su meta es la admiración, no la activación. Su filosofía opera como una franquicia en la cual lo primordial es el estilo y las reglas muy estrictas. En la tradicional forma de dirigir, los militantes eran pocos. Llegaban a hacerlo a través de una vía escalafonaria. Se juraba la lealtad casi religiosa a principios permanentes que se consideraban claros e inamovibles, casi dogmas, y el activismo arriesgado era o es el que obtiene el prestigio. La nueva manera de hacer política que impulsamos es el activismo que busca influir fácilmente a muchas personas que pueden entrar y salir sin dificultad del grupo social. Sus identidades son más difusas y más bien son partícipes de insurgencias cívicas en las cuales es muy sencillo participar. Que las personas, los simpatizantes, participen con la intensidad y asiduidad que les sea posible, aunque los lazos sean débiles, pero se crean puntos de entrada sin fricciones en los que participan en todo lo que quieran, pues se admiten distintos grados de intensidad en la participación. Una coyuntura en la que se concentra la atención y propician acciones movilizadas se conoce o las llamaremos tormentas. Una coyuntura especial donde hay una gran movilización. Nuestro objetivo es ir creando tormentas, valga la metáfora, pues cada una de ellas ofrece una oportunidad. Involucrarse en una tormenta, es decir, en una acción movilizada de masas, incorporándose a ella, dejándose llevar para tratar de orientarla en la dirección que se desea. Se requiere entonces cambiar la visión de los conflictos, ya no vistos como una pelea bipolar, sino como la participación dentro de una multitud en la cual la debilidad es también una oportunidad. El nuevo poder debe comportarse de la siguiente manera: compartir y dar forma a través del Facebook, incentivar los modelos de donación, préstamo o de inversión de igual a igual, producir materiales a través de YouTube y facilitar la copropiedad de lo creado, por ejemplo, lo que hace Wikipedia. Los valores del nuevo poder son que todos tenemos derecho a participar, posibilitar enfoques informales en red para gobernar y tomar decisiones y recompensar a los que colaboran, movilizar más incluyendo las campañas publicitarias, volver viral los temas involucrando a muchas personas en sus redes, entender que son redes de grupos, no solo de individuos, lo cual implica que hay que comunicar conocimientos atractivos,
repetibles y reformulables. Se trata de difundir ideas mejor, más rápido y de la manera más duradera posible en la sociedad efímera, y recordar que el éxito del intercambio en línea no depende tanto de la calidad del material o del apoyo de los influencers, sino de lograr ubicar una red de grupos que lo reproduzcan. Todo lo anterior está basado en la caracterización que podemos hacer de las movilizaciones actuales. La protesta en la sociedad industrial, la del siglo XX, del siglo pasado, tenía una lógica que permitía procesar las movilizaciones. Estaban organizadas por partidos, sindicatos y otras sociedades intermedias que luchaban por principios y reivindicaciones. Las acciones se planificaban, tenían dirigentes y se podía saber la fuerza de la organización que las dirigía, tenían un programa, un conjunto de tesis y normalmente invocaban alguna ideología. Sus líderes convocaban, les pedían a sus bases cuando lo consideraban conveniente que se replegaran y el poder negociaba con ello. Así fue durante muchas décadas, así participamos en muchos movimientos sociales. Ahora está desapareciendo eso. No todo lo anterior ha desaparecido, pero han empezado a presentarse grandes y continuadas movilizaciones que tienen otras características. En los años 60, el Mayo francés y otras revoluciones juveniles se hicieron por fuera de los partidos y de los sindicatos. Son el antecedente de las movilizaciones actuales. Es reconocido que la caída del muro de Berlín puso en crisis a las ideologías y al modelo aspiracional del socialismo real. En México, un tipo de las nuevas formas de movilizaciones las constituyó el Yo Soy 132, por ejemplo. En la actualidad, la gente está angustiada con la pandemia y es probable que vayan a desatarse rebeliones típicas del Internet. Este tipo de insurgencias cívicas no las concitarán los partidos tradicionales, ni conspiraciones de corte internacional, como con frecuencia lo señalan algunos líderes. La gente se autoconvoca por la red. Los conflictos se desatan por algo supuestamente irrelevante, pero de ahí se pasa a una tensión local, a una amplia movilización que desestabiliza incluso a los gobiernos. Insurrecciones sin ideología que acumulan demandas de manera desordenada. Una buena parte de los protagonistas son personas de clase media conectadas a través de diversas plataformas de la red y, sobre todo, jóvenes. Las movilizaciones de la sociedad post-internet, cuando estallan, incorporan a distintos grupos que cuestionan a la sociedad. No las convocan partidos, organizaciones o líderes. Casi siempre las manifestaciones de este tipo son multitudinarias. Tienen un amplio apoyo con efectos políticos relevantes, pero no automáticamente con efecto electoral. Se trata de movimientos políticos antisistema que no inciden directamente en la política formal, aunque de múltiples maneras lo hacen en la sociedad, los medios y las élites. En el contexto de las protestas, algunos grupos organizados, es cierto, saquean y destruyen, aunque marginales, se autoproclaman de alguna identidad anarquista. En varios lugares tienen comportamientos y atuendos similares. No faltan desde luego los delincuentes comunes que medran con el caos, pero no hay que confundirse. Eso no es la esencia de las movilizaciones nuevas que estamos presenciando. Estamos ante un nuevo fenómeno político-social. En el MNE, en el Movimiento Nacional por la Esperanza, debemos estar atentos para analizar profundamente la nueva realidad, con diversas hipótesis, considerando a la sociedad como un todo, aprovechar el conocimiento científico, la estadística y precisar las leyes generales contrastadas con la realidad. La nueva esperanza por el buen vivir está obligada a participar con inteligencia, estudio y creatividad
en la construcción del nuevo poder, con experimentados líderes, sí, pero también con nuevos sujetos sociales. Tenemos que propiciar a través de este nuevo poder la renovación generacional para poder seguir existiendo con trascendencia. Tenemos que actualizar nuestra forma de hacer política y la manera de relacionarnos con la gente. Tratar de entender las causas y las consecuencias de los nuevos comportamientos de los grupos sociales. Durante el año 2019, en Tokio, en el Líbano, en Colombia, Chile y otros países, se presentaron nuevos tipos de movilizaciones inesperadas. Me pregunto yo, ¿estamos exentos de que en México se presenten fenómenos similares? No es seguro, pero tampoco lo podemos descartar, mucho menos después de la pandemia del coronavirus. Tendremos que modernizar nuestra estrategia en la búsqueda del buen vivir, pues para transformar a la sociedad primero hay que conocerla. Para lograr el cambio democrático hay que cambiar nuestras tácticas. En la actual coyuntura, el proyecto de la Cuarta Transformación requiere desarrollar nuestra imaginación. Estamos llamados a construir el porvenir del buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.